Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo, sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva. Mis hermanos y mis hermanas, hoy es jueves vocacional, jueves 6 de agosto. Hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de la Transfiguración del Señor. El jueves 6 de agosto, mis hermanos, yo los invito a que oren por favor por mi vocación sacerdotal, pues hoy es jueves vocacional, y también los invito a que escuchemos juntos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo llevó a un monte muy alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y su vestido se volvió blanco como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres, hago aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron en el suelo, llenos de temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántese, no tengan miedo. Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte, les ordenó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este jueves vocacional, jueves 6 de agosto. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito hoy que en su hora santa oren por mi vocación. Y si ustedes rezan el rosario y les alcanza, por favor regálenme un Ave María, para que el Señor me dé la fuerza de seguir predicando la palabra de Dios. Mis hermanos, para esta fiesta litúrgica de la Transfiguración del Señor, en este ciclo A hemos escuchado la lectura del Evangelio de San Mateo. Recordemos que este relato de la Transfiguración está en los 3 evangelios sinópticos. En San Mateo, en el capítulo 17, versículo del 1 al 8, aunque hoy lo escuchamos hasta el 9. También lo encontramos en San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 8. Y en San Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Este relato de la Transfiguración tiene algunos matices diferentes dependiendo del evangelista que nosotros lo leamos o lo escuchemos. Sin embargo, mis hermanos, debemos saber que el mensaje es siempre el mismo. Antes de entrar en este corpus bíblico de la Transfiguración del Señor, desde el Evangelio de San Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 8, aunque hoy se lo repito, la liturgia se extiende hasta el 9, tenemos que poner nuestra mirada antes y después de este corpus bíblico. Vamos a poner nuestra mirada en el capítulo 16, versículo 21, donde encontramos el primer anuncio de la pasión. Recordemos que en el Nuevo Testamento encontramos 3 veces el anuncio que nuestro Señor Jesucristo hace de la pasión. El primer anuncio de la pasión es antes de la transfiguración, San Mateo capítulo 16, versículo 21. El segundo anuncio de la pasión es después de la transfiguración, San Mateo capítulo 17, versículo 22. Y el tercer anuncio de la pasión es antes de la entrada mesiánica de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, que está en San Mateo capítulo 20, versículo 17 en adelante.
Vamos otra vez al primer anuncio de la pasión. San Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, sumos sacerdotes, los escribas, que debía ser matado y resucitar al tercer día. Vea qué interesante esto. Nuestro Señor Jesucristo le anuncia a sus discípulos que él va a subir a Jerusalén para entregar su vida. Y entonces, ¿qué sucede con el corazón de los discípulos? Ahí nosotros vemos como Pedro lo toma aparte y se pone a reprenderlo diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Vea qué interesante respuesta. Ojalá la pudiéramos nosotros dar a alguna persona. Quítate de aquí de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Unos versículos antes el Señor le había dicho a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahora el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque el corazón de los apóstoles se entristeció por este anuncio. Después el Señor les va a decir las condiciones para poder seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que entre otras cosas es negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día y seguirlo. Entonces, como el corazón de los discípulos había entristecido, entonces viene ahora sí el relato de la transfiguración. El capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, versículo 1 nos dice a nosotros que 6 días después de este suceso, nuestro Señor Jesucristo toma consigo a 3 de sus discípulos, de los discípulos más cercanos. Recordemos que el Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles, 72 discípulos. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 10 nos habla de 72 discípulos que envía el Señor, pero tenía 12 apóstoles, servidores del Señor, mensajeros del Señor, apóstoles, que lo acompañaban siempre a él, aprendían de él. Y el Señor de estos 2 apóstoles tenía 3, que eran como sus intercesores, como los más cercanos: Pedro, Santiago y San Juan. Pedro, Santiago y San Juan estuvieron en los momentos fuertes del ministerio de Jesús. Un ejemplo en la resurrección de la hija de Jairo. Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan estuvieron también en el huerto acompañando a nuestro Señor. Pedro, Santiago y Juan fueron los que dirigieron la iglesia de Jerusalén después de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia apostólica. Y eso es importante porque Pedro, Santiago y Juan son los discípulos más cercanos que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el Señor toma consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, los intercesores del Señor, y lo lleva aparte a un lugar muy alto. San Lucas en el capítulo 9, versículo 28, nos va a decir a nosotros algo interesante, porque pues es propio del evangelista San Lucas mostrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en oración. Recordemos que es propio de San Mateo mostrar a Jesús hablando, es propio de San Marcos mostrar a Jesús obrando, y es propio de San Lucas mostrar a Jesús orando. Eso es importante. Dice el versículo 28, Lucas 9, 28. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Vea qué interesante. Ahora, y mientras oraba, eso es importante, el aspecto de su rostro se cambió y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, es una blancura extrema. Mientras oraba, propio de San Lucas mostrar a nuestro Señor Jesucristo orando. Dice San Marcos: 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto, y allí se transfiguró. Y nos dice San Mateo: toma consigo a Pedro, Santiago y a Juan y los lleva aparte a un monte alto. Este monte alto la Biblia no nos dice el nombre, es importante saberlo, pero nosotros sí sabemos por la tradición de la iglesia que el nombre de este monte es el monte Tabor, un monte muy elevado. Yo, pues por gracia de Dios, aunque hay algunos que no les gustan las peregrinaciones que yo acompaño,
que acompaño, que soy un invitado más. Sin embargo, en algunas peregrinaciones que me han llevado a acompañar a los grupos, hemos podido estar durante 4 ocasiones en este monte, en el monte Tabor, celebrando la Eucaristía, predicándole a los peregrinos, una experiencia muy, pero muy bonita. Y por cierto, es un monte muy, pero muy elevado. Y dice que allí se transfiguró delante de ellos. ¿Delante de quién? De San Pedro, de Santiago y de San Juan. Y su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Vea qué interesante es. Todo esto también, mis hermanos y mis hermanas, tiene una fuerte connotación de que el Evangelio de San Mateo nos quiere mostrar también a nuestro Señor Jesucristo como el nuevo Moisés. Recordemos que en el Antiguo Testamento, sobre todo el libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículo 15, nos dice a nosotros que Moisés subía a un monte muy elevado, también para la gloria del Señor. En algunas de las peregrinaciones que Dios me permitió acompañar y que a algunas personas no les gustan, pero que hemos ido a acompañar, estuvimos orando en el monte Sinaí. Me acuerdo mucho que estuvimos caminando durante más de 4 horas subiendo un monte muy pero muy elevado, y allí también presidimos la Santa Eucaristía, donde en este monte Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, y también el Señor le hace un llamado muy especial al profeta Elías. Recordemos que cuando Moisés sube, Éxodo 24:15, un monte muy elevado, el monte Sinaí, y segundo, también el profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 19 nos dice que este profeta sube hasta el monte de Dios a partir del versículo 4. Entonces se une esta parte del Evangelio con el Antiguo Testamento. 2 grandes hombres que tuvieron un monte muy elevado, y este tercero es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos 2 grandes hombres van a aparecer en un momento. Y allí sucede que el rostro de nuestro Señor Jesucristo se transfigura, es brillante. Recordemos que en Éxodo capítulo 34, versículo 29, nos dice que cada vez que Moisés tiene ese encuentro con Dios, baja y su rostro era brillante, que tenía que cubrirse Moisés el rostro después de haber tenido ese encuentro personal con Dios. Y aquí vemos que el rostro del Señor se pone brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Es decir, nos quiere mostrar a nosotros el Evangelio de San Mateo, a nuestro Señor Jesucristo como el nuevo Moisés. Eso es interesante porque ya desde el capítulo 5, cuando el Señor hace una nueva interpretación de la ley, el Señor se muestra también como el nuevo Moisés. Entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo se transfigura delante de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, entonces en ese momento se les aparecieron a nuestro Señor y a los apóstoles 2 personajes, Moisés y Elías. Vea qué interesante, los 2 mismos del cuales nos había hablado nosotros en el Antiguo Testamento, que habían subido hasta el monte de Dios. Moisés, Éxodo 24:15, y Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 en adelante. Entonces Moisés es el máximo representante del Antiguo Testamento para la ley. Y Moisés es el máximo representante, el máximo representante del Antiguo Testamento para el profetismo. Entonces, los 2 grandes personajes del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, están aquí delante de nuestro Señor Jesucristo, que está transfigurado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se habló en el Antiguo Testamento como una figura, como una muestra, tiene verdaderamente su realización, su evento, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está transfigurado, que brilla como el sol, sus vestidos blancos como la luz, y ahí aparecen estos 2 grandes personajes. Entonces, ¿cuántos personajes encontramos aquí? 6. Pedro, Santiago y Juan, Moisés, Elías y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el Evangelio de San Mateo que conversaban con él. ¿De qué conversaban? Es interesante porque nos lo va a decir a nosotros el evangelista San Lucas en el capítulo 9, versículo 28 en adelante de su evangelio, sobre todo en el versículo 31. Dice Lucas: los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén.
Entonces Moisés y Elías hablaban con Jesús de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén, de la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya les había anunciado a estos hombres en San Lucas 9:22, el primer anuncio de su pasión, en San Mateo en el capítulo 16, versículo 21 en adelante. Entonces, ¿de qué hablaban? El Evangelio de San Mateo no nos lo dice, pero el Evangelio de San Lucas, en Lucas 9:31, nos dice que hablaban de la partida que se iba a cumplir en Jerusalén. Entonces, estaban hablando y conversaban con él. En ese momento interviene Pedro. Entonces, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vea qué interesante estas palabras de Pedro. Hay 3 cosas interesantes. Primero, lo llama Señor. Ya recordemos que es un título mesiánico de nuestro Señor, señorío de Jesús de Nazaret. Segundo, San Pedro, aunque tal vez no sabía lo que decía, lo va a decir más adelante el evangelista, pero Pedro se olvida de él mismo. Cuando vive la gloria de Dios, se olvida de él mismo, se olvida de sus hermanos, y dice: hagamos aquí 3 chozas, 3 nomás, eran 6 personas, 3 nomás, una para ti, otra para Moisés porque lo reconoce, y otra para Elías porque lo reconoce. ¿Sí? Pedro no sabía ni lo que decía. Y tercero, mis hermanos, yo creo que cuando uno está en la gloria de Dios no quiere salirse de ahí. Yo, como sacerdote que creo en la fusión del Espíritu Santo, en la presencia del Santo Espíritu de Dios, y cuando a veces nos ponemos a compartir oraciones y empezamos a invocar al Espíritu Santo y viene esa presencia de Dios, uno no quisiera salirse de ahí, quisiera no quedarse ahí, solamente contemplar al Señor, aunque sabemos, como dijo San Benito, ora et labora, ¿no? Orar y trabajar, el ser y el hacer también nos toca, ¿no? No solamente quedarnos en la contemplación, como Marta y María, que encontramos estas figuras en la Santísima Virgen María, mujer orante, pero mujer de acción. Pero quería quedarse solamente en la contemplación de la divinidad, quería quedarse solamente orándole al Señor y ya no quería hacer absolutamente nada más. Ya sabemos que después de que el Señor baja, lo primero que hace es un exorcismo. Expulsa al demonio de un muchacho epiléptico que no habían podido expulsar los demás apóstoles, los 9. ¿Y por qué lo hace el Señor? Sencillamente, mis hermanos y mis hermanas, porque hay que contemplar y hay que la acción, hay que obrar, hay que trabajar por el reino. Sin embargo, vea qué interesante esto. Pedro le estaba diciendo al Señor que hicieran esto. Dice el evangelista: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa, eso es interesante, la nube luminosa en el Antiguo Testamento, había una nube que acompañaba al pueblo. Cuando Moisés hablaba con Dios y venía la presencia de Dios, venía esa nube sobre este lugar y salía la voz de Dios, una voz como un trueno, salía hablando con Moisés. Esa nube se llamaba el Shekinah. La misma luz era la que acompañaba, esa misma nube, la que acompañaba al pueblo en su peregrinar por el desierto, para que de día el sol no les hiciera daño, y una columna de fuego en la noche para que el frío del desierto no los dañara. Entonces una nube cubrió con su sombra. Esta nube representa también la presencia del Espíritu Santo, la gloria de Dios, el Shekinah de Dios. Entonces está el Señor, el Hijo, está la nube luminosa que los cubre con su sombra, y de la nube sale una voz. Entonces encontramos la Santísima Trinidad en pleno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de esta nube sale la voz del Padre, lógicamente, porque dice: este es mi Hijo. ¿Y por qué es Padre? Porque tiene un Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Vea qué interesante esto, que el Padre habla es en singular y no en plural. Estaba Pedro, Santiago, Juan, Moisés y Elías y nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre no dice: estos son mis hijos. No, no, no. Dice: este es mi Hijo en quien me complazco, y nos pide a nosotros escucharlo. Escúchenlo. Ya la Virgen María lo había dicho en la boda de Caná, San Juan capítulo 2, versículo 5. Hagan todo lo que Él les diga, todo, escúchenlo. Dice la Virgen: escúchenlo, está diciendo el Padre. Entonces, al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo, delante de la grandeza de Dios. Entonces se llenan de un miedo, de un temor, porque
habían escuchado la voz del Padre y estaban cubiertos con esta nube que representa al Espíritu Santo, la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, se dice en el Antiguo Testamento, Shekinah, la nube de gloria de Dios. Entonces estaban ahí rostro en tierra, mas Jesús acercándose a ellos los tocó y les dijo, levántese, levántese. Ya contemplaron, están orando, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículo 28, ahora, levántese y no tengan miedo. Esta expresión no tengan miedo, dicen algunas personas que aparece 365 veces en la Sagrada Escritura, una para cada día del año. No tengan miedo, este es mi hijo. Ya al final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículo 54 de este mismo Evangelio, vamos a escuchar la profesión del centurión, cuando dice, por su parte el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, aquí el Padre está dando testimonio de que este es su Hijo, pero después, aquí de la muerte del Señor, es un pagano, un centurión romano, va a decir esta profesión, verdaderamente este era el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Levántese, está diciendo el Señor, no tengan miedo. Ojalá que nosotros, los que estamos pasando por dificultades, por problemas, y que a veces nos sentimos por el suelo, porque hay personajes que quisieran aplastarlo con odio y con rencor y con envidia y con orgullo. Ojalá que los que estamos pasando por una situación difícil, de enfermedad, de aflicción, escuchemos hoy la palabra del Señor que nos dice, levántese, levántese, tú puedes hacerlo. No nos podemos quedar como el mundo, que el mundo dice, levántate por tu propia fuerza, no por la palabra de Dios. Tú puedes hacerlo, dice el mundo. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Levántese, pero no hay que tener miedo. Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más, sino solo a Jesús. ¿Y por qué solamente Jesús? Porque ya desapareció Moisés, porque lo que anunció Moisés se cumple aquí, nuestro Señor Jesucristo. Apareció Elías, porque lo que profetizó Elías se cumple aquí, nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo, uno solo. Por eso solamente vieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, después de que vienen y viven con el Señor este anuncio, este avance, su corazón venía triste por la pasión, entonces el Señor les adelanta, mostrándoles su gloria, para que supieran lo que ellos van a vivir, y entonces que su corazón se alegre. Sin embargo, dentro de la Biblia hay algo que se llama el silencio mesiánico. Ese silencio mesiánico se tiene que romper en alguna época o en alguna parte de la Biblia. Vea qué interesante. Dice el versículo 9, cuando bajaban del monte, el monte Tabor, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Eso es interesante, porque ya después de que el Señor resucita, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículo 18 en adelante, el Señor rompe este silencio mesiánico cuando les da el envío misionero o la gran comisión. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Vayan por el mundo entero, a toda la creación, dice el Señor. Por eso nos llamamos católicos, porque somos universales. El Señor nos manda a todos, kataolos. Kataolos es el que entiende a todos, el que llega a todos, el que abarca a todos. Kataolo, lo holístico, lo total, está diciendo el Señor. Y ahí donde el Señor rompe este silencio mesiánico al final de los evangelios, después de la resurrección. Recordemos que ya viene el Espíritu Santo y ahí donde los apóstoles salen a hablar, a anunciar, hasta el punto en que aún nosotros hoy estamos anunciando la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Y entonces ellos cumplen con esta palabra, y ya después de que el Señor resucita y viene el Espíritu Santo y los llena con el poder del Espíritu Santo, entonces salen ellos a predicar la palabra de Dios y a anunciar a un Jesús vivo, a un Jesús resucitado,
que ellos ya habían visto, ya habían vivido, habían compartido la gloria. Ojalá que nosotros hoy también seamos conscientes de que esta gloria de Dios nos acompaña y podamos salir a anunciar a un Jesús que está vivo y que está resucitado, y lo podamos hacer a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Pidámosle a ella que nos acompaña, ella que nos tome de la mano, ella que nos lleve y que nos dé la fuerza necesaria para anunciar a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oremos. Señor Dios, tú que nos has hecho hijos en tu Hijo, haz que no solo cambie nuestro rostro cuando recibamos la gracia que viene de ti, sino que podamos cambiar nuestra vida y direccionarla hacia ti. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy jueves vocacional, jueves 6 de agosto. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ojalá también nosotros hoy nos dejemos transfigurar por el Señor a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre, la Santísima Virgen María. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme, les recuerdo por favor las 3 cosas que les he venido recordando siempre. La primera, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página van a encontrar una tiendita con artículos religiosos, litúrgicos y de piedad para su crecimiento espiritual y su piedad popular. Ahí ustedes pueden hacer la compra que se les envía a cualquier parte del mundo. Hay algunas personas que han dicho, Padre Bernardo, hicimos una compra y no ha llegado. Ya estamos en eso. Lamentablemente todo nuestro equipo de trabajo se ha enfermado, pero ya salimos para la gloria del Señor y estamos saliendo de esta terrible enfermedad, un virus muy terrible que nos dio. Sin embargo, seguimos trabajando por el bien de todos ustedes. Si hay alguno que dice, Padre, yo no tengo la tecnología para comprar por internet, entonces le dejo este número de WhatsApp para que usted pueda hacer el pedido de su artículo religioso a través de este número de la librería Ángel. Y si usted hizo algún pedido y no le ha llegado, a través de este número puede escribirnos e inmediatamente nos ponemos al día con su pedido de los artículos religiosos. Ahora, mis hermanos, como segunda cosa, les recuerdo, como siempre, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Es importante que estén suscritos al canal porque estamos evangelizando. Hay 2 maneras de seguir este canal. La primera, a través de la señal en vivo, que es 24 horas al día, 7 días a la semana de evangelización continua. Solamente cuando ya falla la internet es que medio se detiene un momento el canal, pero seguimos adelante apenas se restable la señal de internet predicando. Entonces usted puede unirse a través de esa señal en vivo o sencillamente ver los videos que subimos. Estamos realizando ahorita diferentes programas. Entonces yo los invito a que se suscriban al canal y a que sigan la programación en vivo o a través de los programas que estamos subiendo. Y tercero, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Recuerden que queremos seguir produciendo programas de evangelización para todos ustedes, pero producir 1 minuto para lanzarlo al aire vale $1. 1 minuto vale $1. No repetirlo, sino producirlo. Entonces, yo acudo a su generosidad para que ustedes se unan a esta campaña y me donen $1 una vez en su vida para la evangelización. ¿Y en qué se usa este dinero? En producir programas para seguir evangelizando a través de las redes sociales. Les agradezco mucho y yo sé que Dios los va a bendecir al 100%. Ahora sí, mis hermanos, quiero despedir este programa impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga, la Virgen les guarde, que tengan un feliz jueves vocacional. Por favor, recen por mí, regálenme una Ave María. Y recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor.